Ecbatana, otra visión del matrimonio, con Federico Peinado y María Ángeles Carretero. Queridos oyentes de Radio María, buenas noches y bienvenidos a Ecbatana. Pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe en este programa mensual que los viernes de 9 a 10 de la noche, una hora menos en Canarias, dedicamos al sacramento del matrimonio. Nuestro propósito no es otro que ayudaros a descubrir y vivir plenamente el maravilloso proyecto de amor que Dios tiene para todos los esposos cristianos. El ser humano, varón y hembra, ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Hoy conoceremos la historia de Eduardo Ortiz de Landázuri y Laura Busca Otaegui, un hombre y una mujer de caracteres muy distintos, unidos en santo matrimonio tras la Guerra Civil Española. Compartiremos las enseñanzas de San Juan Pablo II sobre la teología del cuerpo, concretamente la catequesis titulada Las primeras páginas del libro del Génesis. Charlaremos con don Hilario Mendo, sacerdote de la prelatura del Opus Dei y escritor de varios libros sobre matrimonios cristianos. Y os animaremos a ver la película Contigo en el futuro, una comedia romántica mexicana que de un modo divertido y entrañable nos invita a valorar la historia de amor de nuestro matrimonio. Recordad que podéis enviarnos cualquier duda, comentario o sugerencia al correo electrónico ecbatana@radiomaria.es, ecbatana con CIB @radiomaria.es. Matrimonios extraordinarios. Hoy, en Matrimonios Extraordinarios, presentamos la historia de Eduardo Ortiz de Landázuri y Laura Busca Otaegui. Según destaca don Hilario Mendo en su libro Distintos y Unidos, Eduardo y Laura fueron un hombre y una mujer de caracteres muy distintos, que sin embargo se unieron en matrimonio apenas concluida la Guerra Civil Española, buscando alcanzar la santidad. A comienzos del siglo XX, España pende de un hilo. La restauración borbónica se desgasta poco a poco y su sistema bipartidista amañado es incapaz de contener las tensiones sociales que se avecinan. La agitación obrera, el impulso laicista y especialmente la onda expansiva que provoca la Primera Guerra Mundial presagian un terremoto en el país. Eduardo María Enrique Ortiz de Landázuri Fernández de Heredia nace en Segovia el año 1910. Tiene 3 hermanos y pertenece a una familia cristiana de tradición militar que cambia a menudo de emplazamiento según el destino del padre. Estudia el bachillerato en Madrid y, no pudiendo hacer navales, se matricula en medicina en la Universidad Central, la actual Universidad Complutense. Es disciplinado y exigente en el estudio, también en deportes como la hípica. Como muchos intelectuales de la época, Eduardo se alegra con la proclamación de la Segunda República en el 31. Es activo políticamente y llega a militar en el Partido Socialista. Trata con figuras como Juan Negrín, Severo Ochoa o su admirado mentor Carlos Jiménez Díaz, entusiasmándose con la investigación y la práctica médica. Laureana Busca Otaegui nace en 1912 en Guipúzcoa, como sexta hija de una familia cristiana muy respetada. Su padre dirige una fábrica de mimbres, su madre es buena cocinera y costurera y uno de sus tíos, organista y compositor. De él es el famoso himno eucarístico Cantemos al amor de los amores. Practica el montañismo y demuestra ser brillante en los estudios.
En una época de pocas mujeres universitarias, Laura estudia farmacia en Madrid. Nada más terminar, consigue una beca para el Hospital del Rey, donde trabaja Eduardo. Ambos se conocen en 1935, en un ambiente de intelectualismo laicista, donde dejan enfriar su relación con Dios. Laura le da abiertamente el disgusto a su padre en una carta. Papá, ya no creo en Dios. Eduardo se queda prendado de ella en la fiesta de su residencia femenina y la invita a comer y al cine. Laura acepta solo la comida, pero pronto empiezan una relación. Sin embargo, esta se ve interrumpida por el estallido de la guerra civil. El padre de Eduardo permanece neutral ante la sublevación militar del 36 y por eso le someten a un proceso sumarísimo que acaba en condena a muerte y fusilamiento. Esa última noche con su padre, firme y sereno en su convicción de morir con sus subordinados, pone en marcha la conversión de Eduardo. Decide no volver jamás a formar parte de un partido político o sindicato, regresa a los sacramentos y empieza a ayudar a las víctimas de la persecución religiosa. En 1937 la guerra empeora y Eduardo decide romper con Laura para evitar retenerla en Madrid. Ella regresa al País Vasco a trabajar como farmacéutica con la esperanza de que las lágrimas de su novio signifiquen solo hasta pronto. De vuelta al hogar y horrorizada por el desorden social y la quema de conventos e iglesias, Laura regresa también al camino de la fe. El año siguiente detienen a Eduardo por sospecha de simpatizar con los golpistas. Al terminar la guerra, son los franquistas los que le juzgan y también le dejan libre, en este caso por haber ayudado a escapar de Madrid a varios religiosos. Los novios se reencuentran y comienzan un noviazgo, ahora sí, en oración y bajo la tutela de la Santísima Virgen. Se dice, y es verdad, que del pasado no hay que recordar la tragedia que nos dividió a los españoles y que Dios quiera no se repita más. Pero los actos nobles y buenos, de amor al prójimo, que hubo en aquellos años, sí se deberían recordar. La boda se celebra el 17 de junio de 1941, un día hermoso y primaveral, en el viejo santuario de la Virgen de Aránzazu en Oñate. No hay viaje de novios porque son años de escasez, restricciones y hambre para muchos durante la posguerra. Eduardo trabaja en el hospital y en su consulta privada de día y estudia de noche, saber más para curar mejor. Laura, siendo madre muy pronto, opta por dedicarse exclusivamente a su familia, ayudando a su esposo con la contabilidad. Con solo 36 años, Eduardo gana su cátedra de Patología General en la Universidad de Granada. Allí viven durante 12 años y consiguen el afecto de toda la capital, entregándose a los enfermos en el hospital, a los alumnos en la universidad y a su familia y amigos en casa. Aunque la consulta en casa de Eduardo es cara, no la cobra a quien no tiene recursos, pagando incluso las medicinas de su propio bolsillo. Nadie se marcha con las manos vacías de esa casa, en ese maravilloso entorno rural. Ni come solo nadie en Navidad. Misa diaria, confesión y comunión frecuente, rezos en familia delante de una imagen de la Inmaculada y los domingos, como tradición familiar, desayunar churros e ir por la tarde al cine. Llegan a tener 7 hijos y 3 en el cielo, a los que inculcan responsabilidad para sus estudios y enseñan moral y sexualidad desde una edad muy temprana, pero sobre todo se les deja disfrutar de una gran libertad, sin forzar su religiosidad. Aunque bromea sobre sus malogradas vértebras a raíz de una caída, Laura empieza a sufrir dolor crónico en la espalda, lo que le hará crecer mucho en paciencia. Se descubre que el tercer hijo, Eduardito, tiene una enfermedad congénita incurable, sufre ataques epilépticos y una afectación psiquiátrica cada vez mayor, con arrebatos agresivos. De mayor, requerirá ser ingresado en una institución para enfermos mentales. Otra fuente de virtudes para sus padres y un hijo clave en la maduración humana y espiritual de toda la familia. Gracias a un retiro espiritual, primero Eduardo y después Laura descubren su vocación al Opus Dei.
Nunca hubo violencia en casa, pero gracias a este camino espiritual, el hogar se dulcificó aún más si cabe. Se intensificó la entrega y el compromiso con la oración, la lectura del Evangelio, las visitas al Santísimo. Como necesidad de la obra, en 1958 se les propone viajar a Pamplona para poner en marcha la clínica universitaria de la Universidad de Navarra. Con gran sacrificio el matrimonio acepta, abandonando su exitosa vida en Granada y aventurándose de nuevo en una vorágine de intenso trabajo. Sin mucho rédito económico, sin vacaciones, pero con entusiasmo, siempre juntos, Laura se queda algunas noches de guardia con su esposo y con un sentido profundo. Como le dijo San José María, el fundador del Opus Dei, a Eduardo: ¿Tú sabes para qué has venido a Pamplona? Has venido para hacerte santo. Los años pasan y les llega su hora a algunos amigos. El verano de 1975 fallecen San José María, Guadalupe, beata y hermana de Eduardo, y también la madre de estos. Los hijos también van dejando el nido y empieza una nueva etapa para Eduardo y Laura, algo más reflexiva y calmada. Cuando la vida se nos enrede y el hacer el bien nos cueste, el tener al Señor a nuestro lado, como confidente de la aventura de cada día, nos ayudará a cumplir nuestro deber, santificando nuestro trabajo. Educar a tus propios hijos y atender a tu marido me parece lo más importante que se puede hacer. Cuidando la casa estás trabajando para las personas que más quieres de un modo directo, y eso produce las mayores satisfacciones. Somos una familia grande, nos encontraremos en el cielo. Cuando a Eduardo le detectan cáncer de colon y empieza a recibir quimioterapia, Laura y él viven casi un segundo noviazgo, pasando muchas horas juntos en casa. Finalmente fallece en 1985. Ahora veo que todo lo ocurrido en mi vida ha tenido un sentido. Mi secreta aspiración es ir al cielo y lo demás es secundario. Laura se queda sola, cada vez con más achaques y menos movilidad, rezando y leyendo mucha teología. Pero no se achanta y asiste con orgullo y sentido del deber a los homenajes ofrecidos a su esposo. Ayuda a elaborar las biografías y participa en el proceso eclesiástico abierto para nombrar venerable a este eminente doctor que vivió con fama de santidad. Aprovecha el último aliento de su vida para evangelizar a los que tiene cerca, hasta que en el año 2000 fallece de una parada cardiorrespiratoria, casi sin inmutarse, con una sonrisa en los labios. Estando en un encuentro en Roma, San José María le dijo a uno de sus hijos: «Mira, tus padres son santos, aunque no se lo digas a ellos para que no se pongan soberbios». Aunque convencidos de ello, le pedimos al Señor por el alma de estos esposos y repetimos cada uno interiormente una jaculatoria que compuso el propio Eduardo: Señor, auméntame la fe, auméntame la esperanza, auméntame el amor, para que mi corazón se parezca al tuyo. Estando ambos en proceso de canonización, se ha visto conveniente presentarlos juntos a la devoción privada de los fieles, para que podamos acudir a la intercesión de ambos. Y para que nos sirvan como modelo para todos los matrimonios. Eso es. Escuchamos ahora este tema de La Oreja de Van Gogh sobre el amor para toda la vida. Nadie como tú. Nadie como tú sabe tanto de mí. Nadie como tú es capaz de compartir mis penas, mi tristeza, mis ganas de vivir. Tienes ese don de dar tranquilidad, de saber escuchar, de envolverme en paz. Tienes la virtud de hacerme olvidar el miedo que me da mirar la oscuridad. Solamente tú lo puedes entender y solamente tú te lo podrás creer. Silencio y sin cruzar una palabra, solamente una mirada es suficiente para hablar.
pedir perdón. Nadie como tú valora esta canción. Nadie como tú me da su protección, me ayuda a caminar, me aparta del dolor. Tienes ese don de dar tranquilidad, de saber escuchar, de envolverme en paz. Tienes la virtud de hacerme olvidar el miedo que me da mirar la oscuridad. Solamente tú lo puedes entender y solamente tú te lo podrás creer. En silencio y sin cruzar una palabra, solamente una mirada es suficiente para hablar. Ya son más de 20 años de momentos congelados en recuerdos que jamás se olvidarán. Pasarán los años y siempre estarás buscando un plan. Queridos amigos del hombre y la tierra, en este capítulo nos acercaremos a uno de los más esquivos representantes de nuestra fauna autóctona, Adán, el hombre del paraíso. Y es que desde los albores del tiempo, Adán ha caminado libre por un vergel de ensueño en compañía de su inseparable pareja, Eva. Hola, Adán. Ambos, puros e inocentes como los cachorros de lobo que aún no conocen el duro filo del invierno. Pero, queridos amigos, en la espesura del Edén acecha como símbolo eterno de la tentación, la serpiente. Ay, qué asco. La vemos deslizar a ésta su húmedo cuerpo entre las ramas del árbol prohibido y antes de que las presas se den cuenta, ha sembrado la duda en el corazón de la hembra. Se me abrirán los ojos. Seré como Dios. Eva se dispone temeraria a probar el fruto del conocimiento y dar a su esposo lo mismo, rompiendo así, al consumar el acto, este delicado hilo que une al ser humano con la pureza y armonía del jardín divino. ¡Ñam! Expulsados pues de esta celestial morada, el hombre y la mujer deberán ahora ganarse el sustento entre riscos y ventiscas, con esfuerzo, dolor y una maltrecha y mancillada conciencia. Jo, daría luz con dolor. Nace así, queridos amigos de este programa, el pecado original, esa huella invisible que los ejemplares de nuestra especie portamos en lo más profundo del alma. Nos despedimos hasta el próximo capítulo, recordando que en manos del Creador queda. Devolvamos al hombre su inocencia. Los premios Ondas cada vez más cerca. Y si encima explicamos bien la catequesis, ya es para nota. Las catequesis del amor. La catequesis sobre teología del cuerpo, que San Juan Pablo II impartió el 12 de septiembre de 1979 y lleva por título Las primeras páginas del libro del Génesis. Y es que a este libro se refiere Jesús cuando dice en el principio. Él les respondió, ¿no habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Mateo 19:4. A ver, es importante que los oyentes sepan que existen dos relatos de la creación del hombre en el Génesis. El primero va desde Génesis 1.1 hasta Génesis 2.4 y es el que se incluye dentro de los famosos 7 días de creación del mundo. Descansó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Ese es. Y luego hay un segundo relato que va desde Génesis 2.5 al Génesis 2.25, o más bien hasta el capítulo 3 entero y parte del 4. Este segundo relato describe la inocencia original del hombre y su caída. Aunque el segundo relato va después del primero, en realidad cronológicamente es anterior.
O sea, tenemos un segundo relato, el más antiguo, al que se le llama yavista porque usa la palabra Yahvé para referirse a un Dios con rasgos antropomórficos. Y tenemos también un primer relato, curiosamente el más moderno y maduro, al que se le llama eloísta, porque a Dios se le cita como Elohim. Muy bien dicho. La cosa es que en este relato eloísta, el hombre es creado sobre la tierra, como parte del mundo visible, pero a la vez el Creador le ordena dominarla. Somos criaturas predilectas. Sin duda, porque fíjate que la Biblia solo habla de semejanza del hombre con Dios y no con todas las demás criaturas. El Génesis pone el foco en lo espiritual, más determinante que lo material. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Varón y mujer los creó, que bien los creó y los bendijo. Sí, Dios los bendijo, y les dijo Dios: sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra. El relato eloísta es el más teológico y metafísico. Se trata de definir al hombre en cuanto a su ser, su naturaleza profunda, y a su existir, su manifestación concreta en este mundo. No somos dioses, pero tampoco meros animales. Nuestro cuerpo existe, hemos sido creados como lo han sido otros animales, pero es un cuerpo imagen de Dios, llamado a procrear, traer al mundo más imágenes de Dios, no a reproducirse como hacen los cuerpos de los animales. Una misión, la de traer la imagen de Dios a este mundo, que no es solo del hombre o solo de la mujer, sino de los dos juntos. Precioso estar unidos en tan noble tarea. Como decía Santo Tomás de Aquino, después del amor que nos une a Dios, el amor conyugal es la máxima amistad. Os recordamos que estáis escuchando Radio María España, el programa Ecbatana, otra visión del matrimonio, presentado por mi esposo Federico Peinado y una servidora, María Ángeles Carretero. Meditamos sobre esta catequesis escuchando esta preciosa canción de Hakuna que lleva por título Nada. Deja de herirte, deja de poner en mi boca palabras que nunca dije. Deja de pensar que estoy enfadado, deja de decir que soy yo el que se está dejando de ti. Y es que no lo ves, me entrego por ti una y otra vez. Tú siempre serás mi favorita, nunca te dejaré, nunca te dejaré. Y es que no hay nada, 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 nada que puedas hacer para que te deje de querer. Y es que no hay nada, hagas lo que hagas, por favor, deja de decir que no eres amada por mí. No hay nada en tu alma que haga que en ti deje de pensar. Estos muros que te destrozan son entre tú y tu libertad. Hazme caso, hija mía, yo solo quiero verte feliz. Tú siempre tendrás mi perdón, te falta perdonarte a ti. Y es que no hay nada, 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 nada que puedas hacer para que te deje de querer. Y es que no hay
Si queréis volver a escuchar este programa o recomendarlo a alguien, os recordamos que podéis encontrarlo completo en nuestro sitio web radiomaria.es, sección de podcast, desde nuestra aplicación móvil o en cualquiera de las plataformas de podcasting habituales. Allí están disponibles todos los programas anteriores y se irán publicando los siguientes. También se pueden recibir en casa, pidiéndolos por teléfono al 91 822 8010. Desde la web radiomaria.es/pedidos de programas o por correo electrónico en pedidosdeprogramas@radiomaria.es. Comenzamos nuestra tertulia en compañía, esta vez, de un sacerdote que ya ha pasado por nuestro programa. Se trata de don Hilario Mendo, ordenado como presbítero hace más de 47 años. En la prelatura del Opus Dei, capellán en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y escritor. Don Hilario, muy bienvenido de nuevo a Ecbatana. Muchas gracias, María Ángeles. Buenas tardes. Sí. Un placer tenerle otra vez con nosotros, sí, en nuestro programa. Para mí lo es también, gracias. Un placer. Bueno, en la primera temporada estuvimos hablando de El secreto de los Alvira, un ejemplo de amor matrimonial, que es un libro sobre los siervos de Dios, Tomás Alvira y Paquita Domínguez. Efectivamente. Y en este programa vamos a rescatar la historia de otro de sus libros, Distintos y Unidos, el matrimonio de Eduardo Ortiz de Landázuri y Laura Busca Otaegui, que ambos están disponibles en la editorial Palabra, ¿verdad? Sí, así es, sí. Bueno, una pregunta para romper el hielo. ¿Algún matrimonio más que tenga echado el ojo para escribir sobre ellos? ¿Puede que llegue algún libro más sobre matrimonio? Pues la verdad es que sí. ¡Ah, qué bueno! Tenemos la exclusiva. Bueno, estoy trabajando en el matrimonio. Vamos a ver. Ernesto Cofiño fue un médico, concretamente pediatra guatemalteco, cuya vida larga abarca prácticamente todo el siglo XX, y que estuvo casado, claro, hasta con Clemencia Samoyoa, guatemalteca, que murió relativamente joven. Bien, entonces él está abierto su proceso de canonización. De hecho, ha llegado hasta lo máximo que puede llegar según las medidas humanas, si es que la Santa Sede lo ha declarado venerable, es decir, que ha vivido heroicamente todas las virtudes. Ya el paso siguiente, si Dios quiere, nunca mejor dicho, es que haya algún milagro por su intercesión, y en ese caso sería beato, y si hay otro, en las mismas condiciones, sería santo. Bien, su mujer Clemencia, pues es lógicamente menos conocida, porque Ernesto fue un personaje importante, no solo en Guatemala, sino por lo menos en todo Centroamérica, porque aportó muchísimo a todo el tema de la salud de los niños, los problemas de salud, de hambre, y entonces tiene distinciones, premios, en fin. Su mujer, en cambio, es poco conocida fuera de Guatemala, lógicamente. Yo estoy trabajando y me está costando más, como es lógico, saber más cosas de ella. Claro. Y estoy en ello, investigando, preguntando también a Guatemala. Y si Dios quiere, pues el año que viene, sí, ya estamos en noviembre, es cuando espero que pueda estar publicado. Qué bien, pues lo esperamos con muchas ganas, ese libro. Muy bien. Qué maravilla. En esta nueva ocasión que le tenemos en el programa, nos gustaría conocerle un poquito mejor, saber de su propia experiencia con el matrimonio. Bueno, claro, no de forma directa, sino a través del matrimonio de sus padres y de otros familiares. ¿Cómo recuerda esa vida en familia? Bueno, pues no hay nada especial, la verdad, en mi vida y por tanto tampoco en mi infancia o respecto a mis padres. Mi padre era de Cáceres, concretamente, sí, de un pueblo llamado Coria, antiguo y además con mucha tradición, y estudió Derecho, fue a Salamanca, la universidad así más cercana, y allí conoció una chica, Julia, se noviaron, se casaron. Ella es de Salamanca, era de Salamanca, los dos han fallecido hace años. Y entonces se casaron y se vinieron a Madrid. Y ya los hijos hemos nacido en Madrid, 4 hijos, varones, de los cuales pues quedamos 2, la verdad. O sea, 2 han fallecido ya. Y yo, que era el tercero en edad, ahora soy el mayor de los 2. El otro se llama Jesús, vive en Madrid con su mujer y su hijo. Bueno, entonces, volviendo a mis padres, no, yo subrayaría solo para no alargarme, porque te digo, no hay nada especial. Pues que eran muy distintos, lo cual es muy propio del amor. A ese título que puse a Distintos y Unidos, pues en mis padres era mucho, porque él era más serio, tímido,
muy intelectual, por ejemplo, leía mucho, cosa que se me ha pegado a mí. Sí, sus autores quizá filosóficos favoritos eran Unamuno y Ortega, muy de su época, por cierto, y abogado, muy profesional, muy centrado en el trabajo, culto, conversador, pero discretamente, o sea, de pocas palabras, de oír. Y entonces lo que destacaría de él a los efectos de esta entrevista, y que a mí me ha interesado mucho, es que tenía un gran respeto por los demás. Es decir, no era un padre de familia, cosa que se daba mucho en aquella época, en los años 40, 50, autoritario, absorbente, porque lo digo yo, Claro. la frase que se oía a veces, ¿no? No, él era, vamos a decirlo así, liberal, no en el sentido político, sino de dejar hacer y de, por ejemplo, en concreto, cuando yo me di cuenta que tenía vocación al Opus Dei, me hice del Opus Dei, y luego, no mucho después, algunos años después, salí del hogar familiar para ocuparme de cosas de la obra, pues él más o menos me dijo, mira, yo no entiendo mucho esto, no sé por qué has dado ese paso, no sé por qué ahora te vas de casa, pero te respeto, vamos, yo comprendo que tienes tus razones y las respeto. Eso respecto a mi padre. Respecto a mi madre diría que era ya lo he dicho, muy distinta, era muy abierta, muy simpática, se ganaba mucho a la gente enseguida, era muy curiosa en el mejor sentido de la expresión, le gustaba mucho por las conferencias, los libros, pero no en plan un poco más intelectual de mi padre, sino de saber cosas, de estar al día. O sea, una mujer muy moderna en el sentido de que estaba con lo que iba surgiendo en la historia. Era más religiosa que mi padre, quizá me ha transmitido más ella, sin duda, la fe y la piedad cristiana. Y bueno, pues no, yo no diría más, esto es lo que os puedo aportar. Qué maravilla, como siempre una capacidad de síntesis y de ir al grano del matrimonio del que habla, pues maravilloso, en este caso sus padres además. Sí. Precisamente de eso último que ha mencionado que queríamos hablar un poco, que es un poco de la visión que había por aquel entonces en la sociedad del matrimonio y de la familia, ¿no? Porque es verdad que parece un poco hasta extraordinario lo que está comentando, aunque diga que es normal lo de sus padres, pero quizá allí había como más autoritarismo en las familias, o no sé cómo lo... Sí, sin duda. O sea, vamos a ver, no creo decir nada nuevo si afirmamos que era una familia, hablo en general, claro, había de todo, como siempre, pero como siempre. Era muy extendido. Vamos a ver, el padre, concretamente el padre, no la madre, muy autoritario, que ordeno y mando, es una expresión también muy de entonces. Yo, por ejemplo, como ya he dicho, en mi familia no era así. O sea, hemos sido... Es más, pasando los años, pues algunas veces alguien me preguntaba, oye, entonces ¿tu familia dónde están ahora? Por ejemplo, en Semana Santa o en verano. Pues mira, no sé, mis padres me parece que están en tal sitio, mi hermano es tal, debe estar en tal otro. O sea, pero no quiere decir eso, digamos, desprendimiento malo, ¿no? Claro, no era una familia desestructurada, ¿no? No, gracias a Dios nunca ha sido así. Pero quiero contrastarlo con que de mis amigos había algunos que con una edad ya, en fin, razonable para tener libertad de movimientos, 16, 17 años, oye, quedamos no, es que mi padre ha dicho que ese día no, oye, quedamos ahora, no, es que mi padre no me deja salir, es que me ha castigado, es que no le gusta que... O sea, yo me daba cuenta de que topaban con una autoridad muy rígida y muy autoritaria, valga la redundancia. La madre, en cambio, el contraste era grande. Ahora yo creo que ese contraste ha disminuido muchísimo, porque me parece a mí, esto es como todo una opinión mía, que los varones en general se han feminizado un poco y las mujeres se han masculinizado un poco. Es una manera de hablar, ¿eh? Sí, no lo digo en un sentido fuerte, pero ya me entiendes, o sea, cara y padre es muy suave. A mí, por ejemplo, me alegra mucho y me emociona, ver a padres jóvenes, cosa que se verá muchísimo, con el bebé en el pecho, con el niñito de la mano a clase. Esto en aquellos años 40, 50, más bien 50, porque yo nací el 48, 50, o primero 60, no se veía. O sea, un padre de familia, la cosa de los niños era cosa de la madre, de la mujer, ¿me explico? Sí, es verdad. Sí. No es verdad, o sea, ver por la calle cosas de ternura o de acompañamiento, no digo que no hubiera alguna vez, pero no, ha cambiado muchísimo la familia en algunos aspectos para bien como en otros obviamente, todos lo sabemos, para mal.
Sí, es verdad, sí. Yo recordaba un libro que estuve leyendo una vez y en el que aparecía que un matrimonio pues habían tenido un hijo, ¿no? Y al marido se lo comunicaban como pásese usted cuando pueda por el hospital que parece que su mujer ya ha dado a luz, ¿no? Y a mí me chocaba mucho y lo ponían como algo normal, ¿no? Pero bueno, el marido parece que era ajeno a esa cuestión, ¿no? Es que el marido entonces era el que trabajaba ordinariamente fuera de casa, como todos sabemos. Claro. Entonces era el que ganaba el dinero para la familia y tenía una vida muy profesionalizada, muy en el trabajo, sus amigotes, tal. Y la madre estaba en el hogar, estaba con los hijos, se ocupaba de su educación, incluso de muchas veces de la transmisión de la fe. Eso tenía, como todo en la historia de los hombres, algunos aspectos positivos, pero claro, otras cosas pues no lo eran y de hecho las consecuencias quizá pues las hemos notado posteriormente. Claro. Hay quien dice que a veces en la propia Iglesia se ha visto el matrimonio como una vocación de segunda clase frente a la vocación de primera clase, que sería el sacerdocio o la vida consagrada. En su experiencia, don Hilario, ¿esto le parece que ha sido o es así todavía? Bueno, yo creo que sí ha sido así históricamente. Hombre, yo no me atrevo a decir que toda la historia de la Iglesia, pero desde luego los últimos, digamos, 2 siglos, por decir pues sí, creo que ha sido así. Es decir, o sea, siempre ha habido, como es lógico, un respeto e incluso veneración por el matrimonio, pero se daba como por supuesto, pues ya se sabe, los padres, los hijos y sacar la familia, tal. Y en cambio, lo de santidad era como un rótulo, un título, muy aplicable en la práctica, muy estrictamente para gente entregada a Dios en el sentido canónico, o sea, es decir, sacerdotes y religiosos y religiosas. Sí. Esto se daba mucho. Por ejemplo, la expresión vocación que hoy día todo el mundo entiende, todo el mundo, por lo menos la inmensa mayoría, pues entonces vocación en el ámbito religioso, porque también se hablaba de vocación profesional, que es otra cosa, ¿no? Sí. En el ámbito religioso se identificaba inmediatamente con sacerdote religioso o religiosa. Sí. Claro, o sea que esto se ha dado. Ahora actualmente, vamos a ver, el Vaticano II, como todos sabemos, ha proclamado y razonado, por decirlo así, la vocación universal a la santidad, que yo creo que es recuperar los primeros tiempos de la Iglesia, porque esto se entendía, Jesucristo, pues ahí está, y el Evangelio, pero luego se ha ido un poquito difuminando. Pues bien, el Vaticano II lo ha proclamado, yo no solo como miembro del Opus Dei, sino también porque leyendo y meditando los escritos del fundador, vi cómo pues ya él desde siempre, por lo menos desde que fundó el Opus Dei, sino antes, habló de la vocación matrimonial. Y habló de que la santidad a la que está llamado los padres y madres de familia no es menor que la de un sacerdote religioso. Tiene otro camino, otras características en algún aspecto, pero es esa santidad, que no hay más que una, que es identificarse con Dios en esta tierra en lo posible. Bueno, pero vuelvo a lo de, has dicho, sí, actualmente. Bueno, yo creo que entre la evolución que ha habido y concretamente el Vaticano II, ahora mismo yo creo que está mucho más claro, en la teoría al menos, el asunto de la llamada a la santidad para todos. Por ejemplo, el Papa Francisco, una expresión que se ha hecho casi popular, hablando de los santos de la puerta de al lado. Sí. Que es una manera de decir, es que el santo no es el que está no solamente es la carmelita que está en Ávila o el sacerdote párroco de Villanueva de Abajo, sino que puede ser el vecino de arriba, puede ser el portero de su finca, ¿me explico? Sí. Si lo hay. Es decir, ahora, una cosa es la teoría, que yo creo que es así, y otra cosa es que todavía no ha calado del todo, y yo creo que queda mucho por avanzar, como es lógico, en la mentalidad de que desde el momento que he sido bautizado, ya estoy llamado a la santidad. Ha comenzado un proceso de santidad que si yo colaboro con la gracia de Jesucristo, pues iré adelante, y si no, pues se quedará estéril. Yo creo que calar existencialmente, vitalmente en las personas, en los católicos en este caso, todavía se ha hecho mucho, creo que se ha avanzado mucho, pero creo que queda todavía mucho por hacer. Todavía podemos seguir trabajando en ello, genial. Sí, bueno, y sus libros en ese sentido pues ayudan un montón, claro. A mí una cosa de hecho que me llamaba mucho la atención, se lo reconozco de sus libros, es que en ambos casos, por lo menos en ambos matrimonios, se insiste en la idea, ¿no? O usted insiste en la idea de que aunque ellos, por supuesto, se identificaban muy fuertemente
evidentemente con la Iglesia, con su movimiento, no forzaban para nada a sus hijos a pertenecer al Opus Dei. De hecho, hace mención explícitamente a que algunos hijos, hasta que no eran ya bastante mayores, no sabían que sus padres pertenecían al Opus Dei. Yo he entendido eso, ¿no? Entonces, parece como que se intenta recalcar esa idea de libertad, ¿no? Libertad para con los hijos. Y es un poco, bueno, esto también era algo extraordinario, era común, porque llama la atención, ¿no? Que tuviesen esa libertad para con sus hijos, ¿no? Sí. Bueno, es que, francamente, la figura de San José María tiene rasgos enormemente, vamos a decirlo así, adelantados a su tiempo. Uno de ellos es este. Él siempre habló de la libertad en el plano espiritual. La libertad, decía, claro, está en el Evangelio. La verdad os hará libres. La libertad... O sea, sin libertad no se puede amar a Dios, decía San José María mucho. Claro. Es decir, que la libertad, Dios nos ha hecho libres, por supuesto, hay que educar o formar cada uno esa libertad y ayudar a los demás, pero claro, actuar en conciencia. Bueno, yendo a lo que preguntabais, vamos a ver, efectivamente él inculcó o enseñó a sus hijas e hijos casados, que son la inmensa mayoría, por cierto, de los miembros del Opus Dei. Es verdad, es verdad. Sí, totalmente. Eso hay gente que tampoco lo sabe. Pero bueno, no lo sabe, de verdad. Bueno, total, que sí, a respetar la libertad de los hijos. Ya digo, esto no quiere decir indiferentismo, claro, no quiere decir despreocuparse de su vida cristiana, no. Pero dar los medios, crear el ambiente, el ejemplo sobre todo, lo subrayaba siempre. Si os ven rezar, si os ven reacciones cristianas, si os ven que amáis a la gente, que perdonáis, que no criticáis, pues eso va calando, ¿no? Y por supuesto la asistencia a los sacramentos, etcétera. Pero nunca sin forzar. Por ejemplo, decía que a los hijos pequeños, muy poquito a poco, irles introduciendo en la piedad cristiana sin forzar. Iba a decir, entonces, en ese contexto está que si alguno tenía vocación a la obra y pedía la misión en la obra, pues, bueno, lo respetaban. Igual que si lo contrario, que si alguien tenía vocación y no quería, ¿no? O se salía, vamos, hay casos, lógicamente, que no cuajó en su vocación, no, por lo que fuera, solo Dios lo sabe, y no siguió adelante, no pasa nada. Esto, vamos a ver, esto que has dicho de que se enteraron algunos mayores, bueno, mayores no, ¿eh? Claro. Es decir, esos hijos que no sabían cuando pidieron la admisión en la obra que sus padres eran chiquitos o chicas jóvenes, 16, 17, 18 años, no más, no más. ¿Y por qué no lo sabían? Bueno, porque, vamos a ver, es que hoy día el Opus Dei, por lo menos en el sentido, no sé cómo decir, informativo, pues es conocido, la gente sabe de qué va más o menos, va mejor o peor, ¿no? Sí. Pero claro, yo cuando pedí la admisión en la obra, pues que era muy jovencito, pues el Opus Dei era un nombre que me sonaba como ahora me puede sonar la Sociedad Filatélica, vamos, a ver si me explico. Es decir, no era muy conocido. Entonces, pues esos chicos jóvenes, pues sí, sabían que sus padres eran muy cristianos, pues podrían saber, claro, seguro, que iban por centros de la obra a formarse, a un retiro, a una meditación, pero conciencia de que fueran miembros de la obra. Pero esto tiene que ver con un aspecto también, y es que no es que los padres ocultaran eso, es que la vocación a la obra se vive con naturalidad y se dice, se reconoce o se afirma que uno es de la obra cuando hay un contexto lógico para decirlo, pero no se va diciendo, ¿me explico? Ya, que no se va pregonando, ¿no? Exactamente. Hijos míos, somos del Opus Dei, tu madre y yo. No. Que se dan cuenta, estupendo. Que lo preguntan, por supuesto, claro. Pero no sé. Yo creo que va... Y para acabar este tema, o por lo menos por mi parte, os diría que esos padres, que no son todos, lo que pasa es que me estás hablando de los Alvira o los Ortiz de Landázuri, que son gente, bueno, está abierto su proceso de canonización, pero gente especialmente fina, ¿no? Sí. No quiero decir que no todos los padres de la obra han sabido hacerlo igual, ¿no? Claro. ¿Me explico? Sí, pero estos, pues quizá, pienso yo, estoy convencido de que para no influir en sus hijos, como dándoles a entender que ser buenos hijos era seguir su camino, ¿me explico? Sí. Pues no les decían nada. Pero esto, mira, os pongo un ejemplo. El tema, hay padres, por lo menos lo sabía antes, yo creo que esto ha cambiado, que si el padre era ingeniero, pues dejaba muy claro a su hijo que ojalá fuera ingeniero, vamos. Quien dice ingeniero dice derecho, etcétera, ¿no? Es decir, presionaban directa o indirectamente con la ilusión de que su hijo fuera como él, ¿me explico? Sí. Y de hecho hay muchísimos casos en la sociedad. Yo soy abogado, yo soy militar como mi padre, Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que
Y que también ha habido padres, en cambio, que para no influir para nada en la carrera profesional o en la vocación profesional de sus hijos, pues no han insistido nunca en eso, sino que ya mi hijo se da cuenta de cómo vivo y que estoy muy contento con mi vocación de militar o de abogado, pues si quiere que me pregunte y yo le diré, pero no quiero influirle en él, que sea muy libre, ¿me explico? Claro. Sí. Bueno, esta es mi impresión. Pues ha quedado muy claro, muy interesante ese tema. Bueno, pues queremos agradecerle de corazón habernos acompañado hoy. Aquí tiene su casa en este programa, don Hilario, cuenta con nuestra oración y con ayuda para lo que necesite. Así que nada, hasta pronto. Vosotros contad con mi oración, el sacerdote, el momento supremo para pedir, bueno, para todos los fieles, pero claro, el sacerdote de manera especial es la Santa Misa. Yo en la Santa Misa pongo las intenciones y una de ellas es vosotros, vuestro trabajo, claro. Es una gran tarea, una gran tarea. Se lo agradecemos muchísimo. Un placer haber compartido esta tertulia matrimonial con don Hilario Mendo, cuyos libros os recomendamos leer y cuyo consejo y experiencia creemos que también es muy iluminador para nosotros, los matrimonios cristianos. Propuestas para dos. Hoy hemos conocido la historia de Eduardo Ortiz de Landázuri y Laura Busca Otaegui, un hombre y una mujer de caracteres muy distintos, unidos en santo matrimonio tras la Guerra Civil Española. Hemos compartido las enseñanzas de San Juan Pablo II sobre la teología del cuerpo, concretamente la catequesis titulada Las primeras páginas del libro del Génesis. Hemos charlado con don Hilario Mendo, sacerdote de la prelatura del Opus Dei y escritor de varios libros sobre matrimonios cristianos. Y para completar el programa, os animamos a ver la película Contigo en el futuro, una comedia romántica mexicana que de un modo divertido y entrañable nos invita a valorar la historia de amor de nuestro matrimonio. La historia, dirigida por Roberto Girold, nos habla de Carlos y Elena, un matrimonio a punto de divorciarse que recibe el misterioso regalo de poder viajar en el tiempo para cambiar todo su pasado. Con nostalgia hacia la década de los 90 y las canciones de grupos como Maná o Alaska y Dinarama, y sin efectos especiales ni grandes presupuestos, la película enfrenta a los protagonistas a su propia historia de amor, con sus luces y sus sombras, preguntándonos a los espectadores si realmente merecería la pena no haberla vivido. Un plan para dos bien sencillo de cumplir. Os animamos a verla. Recordad que podéis escribirnos sobre el contenido del programa con vuestras sugerencias o preguntas relativas al matrimonio a ecbatana@radiomaria.es o por correo postal a Ecbatana, Radio María, Paseo Lanceros 2, 28024, Madrid. Queridos oyentes, queridos matrimonios de Jesucristo, nos despedimos hasta el próximo programa y os dejamos con el informativo de la noche. Le pedimos a Santa María, Reina de la Familia, que ruegue por todos nosotros. Ecbatana, otra visión del matrimonio. Con Federico Peinado y María Ángeles Carretero.